Grabando. Décimo plano. ¡Acción! Mi nombre es Yoser Alejandro Romero, tengo 37 años, soy actor, me dedico a formar jóvenes y adultos en la Fundación Teatro Colombia, aquí en la ciudad de Melgar. Ahí yo me fui porque me tocó. Ay, pero allí dejé. En la década de los 90 tal vez fue la época más complicada y más dura que tuvo el oriente del Tolima con la incursión o la llegada de un movimiento guerrillero a esa región. Cunday es un municipio ubicado al oriente del Tolima, fundado el 12 de febrero de 1794 con una población aproximada de 9.700 habitantes. Se caracteriza por actividades agrícolas como la ganadería, la recolección y el cultivo de diversos productos, como el café, el frijol, la mora y el lulo. Por su ubicación geográfica ha sido un municipio afectado por la toma de grupos al margen de la ley que han sido protagonistas de la violencia que se vive hace más de 50 años en el Tolima. Violencia de la cual han sido víctimas aproximadamente 11.000 familias, entre esas la de Yoser Romero. El Frente 25 de las FARC, Armando Ríos, hizo una incursión muy fuerte. Prácticamente dominaban la región, los líderes y los campesinos de estas regiones de cierta forma no podrían expresarse libremente porque había temor a lo que pudiera pasar, a las represiones, a muchas cosas que el campesino se somete cuando hace parte de un conflicto armado del cual no es invitado. Mi nombre es Jairo Romero Ramírez, soy padre de Yoser. Vivo acá en el barrio Mirador de Melgar por concepto de desplazamiento forzado. Más o menos en el año 97 al 2000 es cuando mi familia precisamente decide, o mis padres deciden salir del campo por muchas situaciones que se estaban viviendo en el momento. Hablándolo así, mi papá prefería proteger su vida y proteger la de sus hijos a tener que quedarse en una finca esperando que pasara de pronto lo peor y ya después no tuviéramos sino que lamentarnos, como tal vez pasó con muchos de nuestros vecinos y pasó muchas veces con algunos de nuestros líderes de la región. Cuando terminamos la primaria, mi papá y mi mamá nos dirigieron hacia un centro poblado muy cercano a esa región, a unos 45 minutos, una hora tal vez. Pero estando allá en La Aurora, eso digamos más o menos el año 1997 o 1998, ya estando en el grado 10º, a nuestra casa empezaron a llegar los de una organización armada ilegal, pues lo que todo el mundo conoce como las FARC, empezaron a llegar pues sin pedir permiso ni decir, oiga, don Jairo, que era mi papá, con permiso vamos a ocupar su casa. Ellos empezaron a entrar y a llegar como Pedro por su casa. La presión era bastante difícil y como allí la cuestión es que los señores, si uno quería ser líder debía complacerlos a ellos. Y su frente se llamaba Armando Ríos, era el nombre del 25 Frente de las FARC y su comandante, muy conocido en la región. ¿Qué fue lo más preocupante para mi papá? Que de pronto uno como joven o como pelado, uno de pronto no alcanza a dimensionar la crisis o el problema que viene. Es que mi papá era un líder comunitario, era el presidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda, era concejal del municipio también de Cunday y empezaba a tener un liderazgo fuerte. Nosotros en la familia éramos 4 hijos,
Los dos mayores pues ya nos desenvolvíamos, teníamos entre 17, tal vez 16 a 18 años ya, entonces pues teníamos muy claro que no era fácil de convencernos para uno terminar incursionando en un grupo armado, pero los dos hermanos menores de nosotros sí. En Colombia, cerca de 18.000 es la cifra que se conoce de menores de edad vinculados a grupos al margen de la ley. Las causas, en la mayoría de los casos, son de reclutamiento forzado. Reclutamiento del cual Jairo Romero no quería que sus hijos hicieran parte. Y ya en vista de que a mis dos hijos menores, ellos los querían encaminar, tenían a los mayores ya reuniéndolos semanalmente en el colegio. Entonces se fue poniendo difícil la situación. Algunos guerrilleros que entraban a la casa cogían el fusil, cogían sus armas y se las pasaban a mis hermanos, pues con esa intención de que se enamoraran y los convenciendo de poder de alguna forma ellos tomaran la decisión de algún día irse a ser parte de esta organización. Pero pasó algo que tal vez ninguno en nuestra familia lo esperaba, era que mi papá tomara la decisión y mi mamá de retirarse mejor de la vereda e irse a un municipio tal vez como Melgar, que fue el que nos abrió la puerta en esa época, y comenzar una vida de nuevo. Fue así como el día 1 de noviembre del 98, después de haber celebrado allí en la vereda la fiesta de las brujas con el alcalde, yo me vi obligado a salir, dejando por unos meses allí mi familia, mi esposa y mis hijos porque estaban estudiando. Vine a caer a Melgar debido a que acá teníamos familiares y nos recibieron y así vinimos a parar en esta ciudad. Ahí yo me fui porque me tocó. Según el Registro Único de Víctimas, con aproximadamente 16.700 desplazamientos forzados, el Tolima se ubica entre los 10 departamentos con mayores índices de estos casos en el país. Corazón, dejé mis muertos sin enterrar, por el río bajaba la subienda. Ser víctima es no tener las herramientas al igual para poder demostrar que soy un ser humano igual que otro. La victimización de segundo orden se llama en criminología cuando las personas que han sido objeto de conductas viles, el delito de desplazamiento forzado es un delito de lesa humanidad, afecta a la humanidad, pues la primera instancia que está llamada al restablecimiento de esos derechos humanos que están siendo vulnerados pues son las personerías municipales. Ellos, esa es la puerta de entrada a la atención de las víctimas. Si ellos los informaran suficientemente y hubiese también voluntad política por parte de los alcaldes, que también son los llamados a hacer en principio esa ayuda humanitaria, pues por lo menos el desplazado empezaría una ruta pacífica, una ruta no lesiva a sus intereses y no agresiva. Siempre se ha hablado de proyectos que se puedan ejecutar o desarrollar en bien de los desplazados, para de cierta forma darles la mano, pero eso ha sido también un mecanismo de victimización que hace que dentro del organigrama del Estado sirva para legalizar dinero, para decir, oiga, es que los desplazados necesitan tal cosa, necesitan plata, necesitan ayuda, pero realmente nunca llega a ellos los recursos como deben ser. La mitad o más de la mitad de los recursos se quedan en el camino y nunca llegan a las víctimas. Entonces, ¿se victimiza para qué? Para decirle, ay, pobrecito, hay que ayudarlos, pero las ayudas nunca llegan. No nos digamos mentiras en eso. Las autoridades, el Estado, que tiene la obligación de atender estas situaciones, pues también en muchas ocasiones se ve desbordado porque no han tenido la capacidad o las políticas que permitan atender el fenómeno, la situación que se ha presentado con este desplazamiento. Considero que es el mismo sistema que se encarga de golpear por segunda vez a ese forzado a migrar. Algo que muchos no han tenido, para nosotros la ciudad nos abrió las puertas
y es así como hemos aprendido a defendernos. Se golpean con una realidad muy fuerte y es la desatención por parte de las autoridades que en principio tienen que prestarles una ayuda, el paseo que les hacen de oficina en oficina, logrando una ayuda que, repito, es congrua, es mínima, pero que en alguna medida sacia por lo menos el hambre no solamente del desplazado, sino de su grupo familiar. Un joven no debería estar en un conflicto armado, ni tampoco ser desplazado por cuestiones políticas y guerreristas de un país, sino que deben estar cada uno desarrollando su propio proyecto de vida. El Gobierno Nacional y otras entidades del Estado han creado programas que benefician a la población desplazada. Entre ellos, se encuentran programas de capacitación con becas para estudios técnicos y tecnológicos. Sin embargo, la oferta de estos es menor que el número de población desplazada que lo requiere. Las víctimas llegan a la ciudad capital, llámese Ibagué, llámese Bogotá, sin oportunidades, sin un futuro definido, sin nada a la vista, donde ellos puedan por lo menos iniciar un proyecto de vida que los mejore como familia y como núcleo familiar y que los retorne pues a la vida social, a la vida en sociedad. Hay que preparar a la sociedad para recibir en el seno a las personas que han tenido que moverse de sus lugares de origen, pero también hay que prepararlas a ellas para que vean las condiciones pues, que le ofrece la sociedad y también ella pueda aprovecharlas de acuerdo a lo que esté estipulado en la normatividad. La desatención, el descuido para esa víctima, pues igualmente no solamente llama resentimiento, sino llama más violencia. Porque en el momento que esas condiciones no se ofrecen, pues simplemente lo que se hace es generar nuevos conflictos, ¿no? La víctima para mí es como tener que hacer algo obligado, algo que uno no quiere y que tiene que aprender a convivir con ello porque hay que sobreponerse a estas situaciones y salir adelante. En la medida en que el Estado, la sociedad cree condiciones económicas, psicológicas, sociales, culturales, políticas, etcétera, para que esas personas se incorporen, se reintegren a la sociedad, pues esa persona también mal haría quedarse víctimas toda la vida. Yo pienso que al desplazado lo que hay que enseñarle es a ser berraco, a empujar, a echar para adelante un pensamiento o simplemente una idea de empresa, de saber que el desplazamiento es terrible, pero que no nos podemos quedar ahí y que hay que seguir trabajando duro en una iniciativa propia. Melgar es un municipio ubicado al oriente del Tolima. Limita al sur con el municipio de Cunday a 1 hora aproximadamente. Es uno de los municipios turísticos más representativos del departamento. Su clima varía entre los 25 y 33 grados centígrados y cuenta con una población de 39.240 habitantes. En el año 1998 llegamos aquí a este municipio, a Melgar. Es el municipio que nos acogió y nos abrió las puertas y que hasta hoy ha sido la plataforma nuestra para seguir creciendo. Cuando llegamos acá en ese año, precisamente ahí donde están esos puestos de comidas, donde vemos, donde están los pasteles y toda la venta de comida ambulante que es informal, ahí llegamos nosotros también. Con una moto que tenía yo, que era toda nuestra herencia de lo que habíamos construido y mi papá me había dado en el campo, fue vendida y se compró un puesto de esos, de vender pasteles. Con ese puesto, casi 3 años, se hizo la labor de familia, se hizo la labor de sacar los 2 hermanos míos adelante, que se graduaran, fueran bachilleres, y eso fue parte de nuestra etapa como en ese margen de decir que ahora vivimos en ciudad y no en el campo. Y Melgar es la ciudad en la que queremos seguir creciendo como familia, seguir creciendo como personas y como seres humanos, y que el desplazamiento tiene que ser eso, el pasado, algo que ya se fue y que por nada de la vida tiene que seguir dañando familia, desorbitando hogares, sino que al contrario, eso sirva para unirse, para entregarse más a la vida y decir que estamos hoy más que nunca vivos para salir adelante. Y para salir adelante y sentirse vivo, Yoser decide estudiar teatro.
pues vio en el arte la mejor forma de hacerlo y rehacer su vida. Fui una persona dedicada todo el tiempo a estudiar las artes y a ser parte de los montajes de todo lo que el colegio hacía, yo estaba involucrado. En el 2000 llego a estudiar teatro, estudio teatro, pero en el 2004 y 2005 ya empiezo a hacer un proceso cultural en Melgar, a formar jóvenes y a crear un grupo con nombre y posibilidades de tener jóvenes ocupados en buenos espacios, que no se contaminaran, tratar de darles herramientas buenas para no estar en drogas, para no estar en vicios y ofrecerles algo diferente en sus tiempos libres. Por eso se creó Teatro Colombia en Melgar. La Fundación Teatro Colombia cuenta con más de 20 integrantes que dan vida a distintos personajes y actividades artísticas y culturales. Ellos ven el arte como una forma de aprender cosas para la vida y demuestran su amor por el teatro en cada cosa que hacen. A pocas cuadras del centro de Melgar, en un antiguo y abandonado hotel de la ciudad llamado Cataratas, se reúnen los integrantes del grupo de teatro para llevar a cabo sus clases y de esta manera construir un mejor futuro para sus vidas. El teatro para mí ha sido muy importante porque esto lo ayuda a liberar me ayuda a liberar muchas cosas, tales como miedos, cosas que me han pasado. Esto me ayuda a ser mejor persona, a entenderme más con la sociedad y a ser una persona de verdad que piense muy diferente a lo que es la vida en realidad. Pues el teatro es una de las más grandes maneras de reflejar lo que es una persona, la naturalidad, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde de cada uno de nosotros. El teatro en mi vida ha influido mucho, pues como persona he empezado a tomar disciplina. 12 más inercias, don solo tu pateramo, mesa y esa cena. Cama con usted, cama. Listo. Voltea el cuerpo boca arriba. Lo voltea. Nosotros no formamos actores aquí teatralmente para ser famosos y salir en televisión, formamos muchachos con mucho talento para la vida. El teatro lo diseñamos para la vida, para expresarse, para aprender a vender un proyecto, para que no les dé miedo hablar, para que sea una herramienta más de comunicación, que sea el juego de comunicación de los jóvenes y que el teatro sirva de herramienta para eso, para contar sus propias historias. Bueno, básicamente Elena es el producto y la recopilación de muchas ideas de cómo contar la situación de desplazamiento forzado de los jóvenes. En este caso, Elena es una carta que conocimos por X o Y motivo. Conocimos a una señora que tenía una carta escrita a mano de su hija que había ingresado a la guerrilla de tan solo 13 años.
y al leerla pues me causó la curiosidad de por qué no llevarla o recrearla en un medio audiovisual y que se pudiera contar a través de las lágrimas de una mamá que no quiere lo peor para sus hijos, sino que quiere algo bueno. Entonces cuando ella saca esa carta y empieza a contar, dice, mira, esta es la última carta que llegó de Elena, del tiempo que ha estado en la guerrilla, y vimos el final de esa historia, de esa carta, pues decidimos rodarlo. Inicialmente pensar cómo hacerla era complicado porque necesitábamos actores, necesitábamos pues una preproducción de cierta forma grande y costosa, porque armamento, uniformes, alimentación, transporte, lo mínimo que implica una producción, y más que tiene que ver con el campo y con la parte armada y legal, que es la guerrilla. ¡Acción! Vamos, camaradas, rápido, rápido, trompetilla arriba, lado a lado, mire esa mirada, arriba, arriba. Los cogieron, trota, trota. Rápido, Elena, trota. Vamos, camarada, muy bien, muy bien. Hicimos gestión. Primero contábamos con el talento humano. Los actores de aquí, de esta escuela, de Teatro Colombia, muchachos que han pasado por formación actoral con nosotros, quisieron vincularse. Y dentro de eso unos señores, señoras, jóvenes y una niña que hace parte fundamental de la escuela, que se llama Luisa. Estuvo como protagonista en esta ocasión porque en la historia real la niña que se cuenta en esa carta pues era una niña mona, de ojos azules, era muy bonita, y la tarea era conseguirla para que fuera lo más real y lo más creíble y posible dentro de la historia. Para eso Luisa llegó a ser parte de este proyecto y era alumna también de nosotros, pues no fue tan difícil. Hice un cortometraje que se llamó Elena, que se trataba sobre el conflicto armado. Fue algo muy grandioso para mí, ya que pude sentir qué es lo que se vivía allá en la guerrilla, y mucho menos cuando uno es menor de edad. Es algo muy doloroso, más que todo para nuestras madres. Elena significa los jóvenes que se van a la guerrilla, bueno, que se van a cualquier grupo armado en Colombia, creyendo que ahí encuentran todo, la solución a todos sus problemas, a sus soluciones, y realmente la violencia y la guerra pues esa no lo es. Elena también cuenta no solamente la historia de los niños que se vinculan a los grupos armados, también cuenta esos padres, esas mamás, esas madres que lloran todos los días y que amanecen, que saben que sus hijos no están en sus casas, sino que están por allá en el monte con un fusil al hombro, peleando por una causa que no es de ellos, ni siquiera de la gente de nuestro país, de la gente del común, de los campesinos. Esos no son problemas que nos competen a nosotros, pero los papás todos los días lloran a sus hijos pensando que algo malo les va a pasar, y en este caso obviamente Elena cuenta un muy mal final de una historia que pudo haber sido feliz, pero que aquí no lo fue. Elena es un corto para pensar, para mirar cómo las lágrimas de una mamá mientras lee una carta se lleva la impresión de un hijo o de una hija que nunca más volvió a la casa después de haber sido con un fusil. Es así como me tocó a mí vivir en el papel de Elena. Incluso me llegaron a convencer de que me tenían libre y que podía irme, pero mentiras. Al final me asesinaron, ya que pues ellos no perdonan ninguna traición. Este proyecto esperamos que se pueda engranar y que podamos llevarlo como material de conciencia, más que para los jóvenes que se vinculan, también para esos papás que sufren a diario por la ausencia de sus hijos y por culpa de la violencia. Una persona se considere como desplazada, necesariamente debe haber sufrido ella o el colectivo o un grupo determinado de una sociedad hayan sufrido actos de violencia que las haya obligado a migrar de su arraigo, de su sitio donde tienen no solamente su familia, sino su trabajo, su vida en sociedad. El desplazamiento es una situación donde las personas se ven forzadas a moverse de su lugar de origen por situaciones normalmente de amenazas contra su integridad física. Han dañado sus emociones,
su cuerpo. Se le quita la oportunidad de soñar, de vivir la vida tranquilamente en unas circunstancias feas, verdaderamente inhumanas. Tiene varias implicaciones, ¿no? Hay unas implicaciones de tipo psicológico, otras de carácter económico, carácter social. Generalmente la población más vulnerable son los campesinos, aquellos que se encuentran en zonas de alto riesgo, en zonas que se conocen como de orden público. La guerra nos ha quitado a muchos campesinos, han matado a mucha gente inocente. Una persona usada en todos los conceptos, sea cual sea su historia, sea cual sea lo que esté pasando. Una persona abusada, víctima. Ese desplazamiento forzado no solamente puede ser generado por los actores del conflicto, sino de golpe igualmente también por las mismas autoridades que los han forzado a migrar. Es una persona que vale mucho por dentro, a pesar de haber vivido lo que vivió. Son personas que pueden cambiar y que pueden ser pujantes. He querido actuar para la vida. He querido ser un actor que participe y que sea influyente en la resolución de problemas sociales, y que ser actor es ser partícipe de los problemas que hay para solucionarlos. Pero si sigo vivo, por algo ha de ser. Pa'lante, pa'lante, errante diamante, un héroe ambulante para santo aspirante.